La palabra guagua se originó en Cuba y significa autobús. Viene del inglés Wah and Company Incorporated, Washington and Walton and Company Incorporated, que fue la primera fábrica estadounidense en exportar autobuses a la isla. La palabra tarbia o talvia en nuestro país es muy usada y se define como asfalto o alquitrán. Tarbia es la marca de un producto usado para cubrir calles y carreteras. Fabricado por la Barrett Manufacturing Company, tar significa alquitrán, vía, camino. Según la Real Academia Española, carajo se le llama a la pequeña canastilla que se encontraba en lo alto del palo mayor de las antiguas naves. El carajo, dada su ubicación en lo alto del mástil, era un lugar inestable donde se manifestaban con mayor intensidad los movimientos del barco. Cuando un marinero cometía una falta, se lo mandaba al carajo en señal de castigo. La usadísima palabra dominicana chin tiene un origen oriental. Los chinos hablaban dos idiomas, cantonés y mandarín, ambos muy distintos entre sí. En mandarín, chin significa dinero y se pronuncia a sí mismo. Los primeros chinos que emigraron a la República Dominicana se dedicaron a cultivar arroz y legumbres, y en los mercados, cuando iban a vender sus cosechas, hablaban muy poco español, solo extendían sus manos y decían dame chin o simplemente chin, refiriéndose al dinero que debían de recibir por su mercancía. Brigandina, palabra que surge de la degeneración del nombre de la compañía Bridge and Dine, compañía que se dedicaba a la construcción de puentes, los cuales por su mala calidad con regularidad colapsaban. Por tanto, en la época se usó cuando algo se hacía mal, está hecho a la Bridge and Dine, hoy en día se degeneró en hecho a la brigandina. Mojiganga es un vocablo de origen español usado desde el siglo XVI para denominar un género dramático carnavalesco, cómico y burlón, pero los dominicanos utilizamos 2 o 3 acepciones adicionales que casi todos conocemos. Pariguayo es una palabra que tuvo su origen durante la ocupación militar en los Estados Unidos en la República Dominicana, en 1916. Durante este tiempo, los soldados estadounidenses iban a fiestas y cuando todo el mundo estaba en la pista de baile, bailando merengue, siempre había alguien que no se unía a la fiesta. La persona o personas que no bailaban se les llamaba party watchers. Tutumpote viene de la posición de gente adinerada o de alta alcurnia para diferenciar a los ricos de los pobres, pronunciada en uno de los discursos del profesor Juan Bosch mientras era presidente. Viene de la palabra inglesa totem pole, que es un palo alto tallado con las caras de los antepasados usados por los indios canadienses y norteamericanos. Colín. Se le llama colín a los machetes y cuchillos usados por los campesinos por la marca de machetes llamada Collins, que se importaba a la isla a principios del siglo pasado. La fábrica estuvo desde 1845 hasta 1965. Bacano. El origen de la palabra bacán, raíz de bacanería, es el antiguo vocablo bacán, del latín local que se hablaba en Génova, Italia. Significaba patrón, capitán de barco o pater family. Canchanchan, palabra canaria que significa ladrón u oportunista. Actualmente en el contexto político se usa para calificar a personas que obtienen un objetivo utilizando medios controvertidos o poco éticos. Proviene de la frase en inglés catch all as you can, frase típica que utilizaban los comerciantes de barcos ingleses en los puertos de Canarias para captar la atención de los cambulloneros, que significa coge todo lo que puedas. Chamaquito. En México y en otros países de Centroamérica se les dice chamacos a los jóvenes, muchachos y niños, y en el país se le dice chamaquitos. Viene de la palabra nativa náhuatl chamahua, que significa crecer o empezar a madurar. Hasta donde le dicen Cirilo. Es la parte más profunda o lejana hasta donde se puede entrar un objeto o hasta donde se puede llegar. Se deriva de unos cuchillos marca Cyril Lignac que venían al país para matar las vacas y tenían grabado Cyril cerca del mango, por lo que para matar las vacas había que entrar el cuchillo hasta donde decía Cyril. La palabra ñapa viene del quechua yapa, que significa ayuda o aumento. Los dominicanos lo usamos como algo extra o de más. También se usa en Colombia y Panamá. Concho. Para los dominicanos la palabra concho tiene una amplia significación, ya que la podemos encontrar en varias acepciones. Sin embargo, el uso más común de la palabra concho es cuando nos referimos a los carros de transporte público, los cuales se llaman carros de concho. El origen de esta denominación exclusiva de los dominicanos tiene su origen en el personaje llamado Concho Primo. Concho Primo era un personaje de caricatura aparecido por primera vez en el año 1914 y dibujado por un famoso caricaturista nuestro llamado Ramón Mella. El personaje representaba al dominicano de pueblo y era una especie de contra del emblemático personaje estadounidense conocido como Tío Sam. Resulta ser que en 1928, don Antonio Barleta de la Santo Domingo Motors trajo unos carros marca Chevrolet para destinarlos al uso del primer transporte público en el país y a un precio asequible. Jacinto Gimbernal le sugirió que le llamara el transporte de Concho Primo o los carros de Concho Primo,
queriendo significar con esos nombres que eran transportes para el pueblo común. Búscame mis cuartos, o dame mis cuartos, o me gané mis cuartos. Expresiones típicas dominicanas que provienen de la época en que la primera moneda dominicana era el cuarto de real, en 1844. De ahí viene la expresión. El uso de la palabra chele. La palabra chele, dame mis chelitos, viene de el chelín, en inglés shilling, la cual era una moneda inglesa usada por primera vez en 1548 durante el reinado de Enrique VII. Fue utilizada en el Reino Unido hasta 1971. Recordemos que nosotros también estuvimos invadidos por ingleses, como fue el caso de Sir Francis Drake. El origen de la palabra mangú tiene dos posibles orígenes. La primera dice que la práctica de machacar el plátano hervido se remonta a los habitantes de la región del Congo, los cuales vinieron a la isla durante la altura del comercio de esclavos. La palabra original mangusi se refería a casi cualquier raíz vegetal que se haya hervido y hecho puré. La segunda proviene de la época de la primera invasión americana al país en 1916. Los norteamericanos, al probar este puré de plátano, lo primero que dijeron fue "man good", hombre, qué bueno en su traducción. Y los dominicanos, al no ser su idioma nativo el inglés, de por sí entendieron mangú y siguieron usando el término. El conocimiento del origen de nuestras costumbres y expresiones es parte integral de nuestra historia y de nuestra dominicanidad. Rasgos que exhibimos con orgullo donde quiera que estamos o visitamos.